Capítulo 39. La jaula se abre. Resumen. Tanto para Dorn como para Balmung. Gorrazan miró todo lo que había hecho y se alegró. Durante 9 días, había desempeñado el papel del creador a la perfección. Sintonizando los sellos protectores de la cámara Daemonium del rencor del Orgar justo, seleccionando solo a sus más grandes apóstoles y hechiceros oscuros para el ritual, y vertiendo el Liber Daemonicus para la combinación perfecta de palabras santas y frases poderosas. Descendió de su altar, con la sangre de la familia sacrificada de Agrifarmers todavía manchando sus manos enguantadas, y alcanzó el círculo de invocación al mismo tiempo que su sangre se derramaba de la losa de piedra y llegaba a su suelo contaminado. Con los cánticos de sus acólitos alcanzando un crescendo, tomó el Crosius que le ofrecía su campeón, que Jon finalmente lo había aprendido, y lo levantó en alto, canalizando sus elogios hacia su cabeza con púas. Con un poderoso rugido, lo hizo caer sobre los intrincados símbolos pintados en sangre y líquido cefalorraquídeo, rompiendo la barrera entre los mundos por una fracción de segundo y permitiendo que un ángel cruzara. El ritual cesó sus rítmicos tambores, el canto y el humo se disiparon en el éter. En el centro del día se encontraba ahora una criatura que alguna vez fue mortal, obviamente bendecida por la atención prolongada del cambiador. Los ojos brotaron por todo su cuerpo, colgando desenfocados en sus cuencas de piel, huesos y músculos. Una multitud de extremidades, algunas vestigiales, otras fusionadas gracias a las sagradas bendiciones de Tzeentch, y algunas que claramente no tenían orígenes humanos, se extendían desde la masa central de su torso. Vórtices arremolinados de energía se fusionaron alrededor de su forma en anillos hechos de hueso y carne, mostrando vistas lejanas en sus portales multicolores. Los planetas extraños, el pasado y el futuro distantes, todos fueron visibles por momentos fugaces antes de ser barridos por otra imagen más. Gorras levantó las manos con júbilo, al igual que el resto de su congregación. Oh, engendro de Tzeentch, has llegado muy lejos en tu viaje hacia nosotros. Has sido convocado con un propósito muy sagrado. Debes ayudarnos a ayudar a los guerreros de hierro y debes ayudarme a destruir a Izuku Midoriya. Todos los ojos del cuerpo de la criatura se centraron en Gorras en ese momento, sus pupilas se dilataron como la apertura de una cámara. La boca vestigial en el centro directo de su cabeza deforme se abrió, su lengua larga e hinchada cayó al suelo con un ruido sordo húmedo. Levantó una de sus manos, una boca humana brotando de la palma en una cruel imitación de una flor. Izuku. Gorras arqueó una ceja con curiosidad. ¿Tú ya conoces a Izuku? Si se me permite ser tan atrevido, ¿recuerdas quién eras en tu vida profana y no mutada? Entiendo que aquellos elevados por mutaciones sagradas son reacios a pensar en sí mismos como cualquier otra cosa, pero yo simplemente... La criatura soltó una explosión de energía extraña, y Gorras observó con mudo asombro cómo uno de sus discípulos mortales simplemente desaparecía de la existencia después de ser golpeado por el orbe azul púrpura. Todos los ojos a través de su hermosa y horrible fachada se volvieron para mirarlo a los suyos, y sintió algo que podría haber sido miedo si todavía hubiera sido mortal. En cambio, optó por considerarlo júbilo. Akami. Izuku se puso su uniforme de gala y corrió hacia su puerta. Sabía que se había quedado dormido y, si quería mantener los pies en tierra firme, necesitaba adelantarse con el papeleo de hoy. Entonces, repasó mentalmente su lista de verificación. Agarrar su cronómetro, cruzar corriendo la puerta que se abría, plantarse de cara en algo suave, aterrizar sobre su espalda con bastante dolor, sentarse en el suelo. ¿Esperarlo? Izuku levantó la vista desde su nueva posición en el piso de granito, con los ojos verdes mirando el Onix de Vanya. Su nuevo uniforme de gala se aferraba firmemente a su forma, e Izuku se golpeó mentalmente para evitar que sus ojos se desviaran. Vanya, ¿qué estás haciendo aquí? No es así, hizo una pausa y miró su propio cronómetro, 10 minutos demasiado pronto. Oh, sí lo es. Simplemente regresaba de la ventana que había seleccionado para ti. Izuku palideció y se dio cuenta de que Vanya estaba disfrutando de su malestar. Pero, como ya estás fuera, sugiero que comencemos el trabajo de hoy, ¿de acuerdo? Poniéndose de pie, Izuku sonrió suavemente. Bueno, las damas primero.
Ofreció una dramática reverencia, señalando en dirección a su oficina. Ella puso los ojos en blanco pero comenzó a caminar. Hoy tenemos una reunión con los líderes del culto que adora al emperador sobre el libro que tú y Lord Magnus habéis propuesto. Aparentemente quieren cambiar algo. Luego hay un mensaje de Caul, algo acerca de que su barco personal está listo para su viaje inaugural, y su gracia, el león, lo ha solicitado. Izuku la escuchó, pero mientras la seguía, sus ojos se posaron sobre su trasero. Tuvo que levantarlos varias veces antes de acelerar un poco y mirar por encima del hombro de ella su plan de tiempo. Vane había elegido un uniforme de gala un tanto abierto, y prácticamente podía escuchar cómo sus mejillas empezaban a enrojecerse. Se obligó a mirar directamente al frente, puso cierta distancia entre Vania y él, y extendió la mano hacia la placa de datos. Le pareció oírla reírse de algo mientras le entregaba su itinerario, pero descartó la información inmediatamente. ¿Tienes una idea de qué quieren hablar Caul y el león? Mantuvo sus ojos pegados a la placa de datos, pero prestó suficiente atención a dónde se dirigía para no toparse con nadie. Una vez más, Caul dijo algo acerca de que su nave personal estaba lista. Al registrarlo finalmente, los ojos de Izuku se abrieron como platos. Caul me hizo una nave espacial. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vania tácticamente lo ignoró. En cuanto al león, bueno, no presiones sobre el tema. Es un hombre increíblemente imponente cuando lo ves cara a cara. ¿Vino a verte en persona? Eso fue extraño. Lionel Johnson, primarca de la Primera Legión, era uno de sus hermanos más fríos, y no estaba interesado en interactuar con otros sin una buena razón. ¿Tienes alguna idea de por qué? En lo más mínimo. El único primarca que conozco es usted, mi señor. Y tú eres mucho más humano que ellos. Izuku puso los ojos en blanco ante su descarada sonrisa, sin siquiera tratar de ocultarle su exasperación. Ella se rió en respuesta, y su mente fue bombardeada por pensamientos muy inapropiados sobre una mujer que aparentemente era su jefa. Respiró hondo para aclarar su mente y, afortunadamente, llegaron a su oficina antes de que pudieran resurgir. Lamentablemente, el mundo tenía planes diferentes, ya que Vania constantemente le traía té y le daba otra mirada a su escote, antes de salir de la oficina atrayendo casi todos los pares de ojos en la habitación. Luego le trajo el almuerzo y se sentó al otro lado de su escritorio, asegurándose de que se lo comiera todo. Durante su espera, cruzó los brazos debajo del pecho y los empujó hacia arriba. Al final, Izuku no pudo soportarlo más después de que ella le trajo su segundo té de la tarde. Vane a él le preguntó en voz baja. Tengo que preguntar y, por favor, no me abofetees. Pero, ¿me estás tomando el pelo? No soy muy bueno leyendo señales sociales. Ella parpadeó confundida por un segundo, luego se miró y obtuvo una sonrisa traviesa. Mimi. El corazón de Izuku se hundió ante su tono. Estamos finalmente saliendo de la fase de represión. Reke. Ahora estaba confundido, no se estaba burlando de él. Oficio charla que tendremos después. Por ahora déjame decirte no te estoy tomando el pelo, ya que mi burla probablemente te mataría. Sin embargo, el rostro de Izuku palideció, obviamente no comprendes algunos de los métodos más útiles empleados por el templo Callidus. Corregiremos este problema de inmediato. ¿Y eso significa? De algún modo temía la respuesta. Eso quiere decir que a partir de hoy, hasta que yo te considere suficiente, vamos a entrenarnos en el arte de la seducción. Harás todo lo posible para seducirme. Espero que me recojas a las 20:30 para cenar como nuestra primera práctica. Izuku la miró en shock, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez. Además, asegúrese de estar presentable y de tener un tema listo, preferiblemente sobre un planeta diferente cada vez. Si apruebas, te daré una recompensa especial. La mente de Izuku se volvió loca con la insinuación de la recompensa. Casi se abofeteó cuando su imaginación fue a lugares a los que no tenía derecho a ir. La sonrisa de Vania se convirtió en una mueca cuando vio su reacción. Bueno, entonces, trate de permanecer fuerte hasta entonces, mi señor. Si bien la mente de Izuku estaba mayormente ocupada tratando de permanecer estoico ante una belleza tan imprudente, la parte que no lo estaba esperaba con ansias esta noche. Después de todo, nunca antes había reprobado una prueba.
Izuku hizo una mueca mientras repasaba el informe posterior a la acción que Vanea le había dado. ¿Cómo diablos conseguí puntos negativos? ¿Cómo es eso posible? Hice todo lo que ella esperaba. La recogí, tuve una linda cena, un buen tema de conversación y hasta una buena marca de amasek que me perdí. Realmente no le había gustado el amasek, ya que era la primera vez que bebía alcohol, sabía muy bien. Un sabor ligeramente dulce y ahumado, todo junto con un leve ardor que no le adormecía demasiado la lengua. Dejó escapar un suspiro ahogado, demasiado estresado como para importarle que ahora estuviera hablando en voz alta. Y algunas de estas críticas son tonterías. Demasiado predecible. ¿Y eso qué significa? Quizás, una fuerte voz lo sacó de sus cavilaciones, ella deseaba ser sorprendida. Izuku se giró para encontrar a Dorn parado a su lado, con su mano derecha completamente cubierta con vendas empapadas de sangre. Pero a pesar de su evidente lesión, parecía extrañamente sereno, aparentemente en paz con todo. No pretendo comprender la compleja red de interacciones sociales entre mortales de ninguna otra manera que no sea intelectualmente, pero esa parece la conclusión lógica. ¿Qué estás haciendo aquí, Rogal? ¿Qué le pasó a tu mano? Parece como si lo hubiera destrozado una trituradora. Izuku extendió la mano y tomó su mano, quitando las vendas e inspeccionando las heridas. Izuku casi se sorprendió cuando vio que se habían curado por completo, luego recordó lo estúpidamente potentes que eran los factores curativos de sus hermanos. Simplemente usé mi guante para el dolor para ayudarme a encontrar una respuesta a un problema que me ha estado molestando durante los últimos días. Había calculado mal cuánto me agitaría de dolor y estrellé esta mano contra el interior de la máquina. No te preocupes, porque he corregido este error. No lo digas, carajo. Fortaleciendo la máquina, para garantizar que tales lesiones ya no puedan ocurrir. Izuku no estaba muy seguro de cómo procesar lo que su normalmente lógico hermano estaba diciendo. Tengo varias preguntas. Probablemente tenga varias respuestas, hermanito. Izuku luchó por unos momentos para encontrar las palabras correctas, pero al final solo dejó escapar un suspiro ante la obtusidad de Dorn. No importa eso, dijiste que encontraste una solución a un problema. Sí, un problema que tuve con el códex que nos había propuesto Robute en la reunión de hace varios días. Mi solución es que el capítulo que lleva el nombre y la heráldica de nuestra legión sea algo más grande que sus capítulos sucesores. De esta manera, podemos garantizar un núcleo sólido y resistente sobre el que los demás puedan construir. Siempre que Guilliman haga este cambio, no veo ninguna razón para rechazar el Codex Astartes. Sin embargo, esta solución simplemente me lleva a un segundo problema igualmente insuperable. Y eso es... Ahora Izuku tenía curiosidad. Incluso si yo he aceptado los principios del Codex Astartes, es poco probable que mis hijos lo hagan. Ellos, como yo, se culpan a sí mismos por las heridas del emperador y por el desastre general que fue el asedio de Terra. Especialmente debido al hecho de que mis hermanos, Alparius y Perturabo permanecen desaparecidos. La voz de barítono de Dorn se apagó y su rostro cambió rápida y minuciosamente de expresión de un segundo a otro. Luego, después de lo que pareció una eternidad de espera a que el enorme sobrehumano hablara, Dorn giró sobre sus talones y comenzó a marchar por el pasillo. Izuku corrió hacia él, los fuertes pasos del pretoriano de Terra resonaron como proyectiles de artillería a través de la cubierta de metal. Rogal, ¿por qué tengo la sensación de que no me gustará lo que vas a hacer a continuación? He llegado a una conclusión. Izuku esperó un seguimiento y no recibió ninguno. Dorn, ¿de qué estás hablando? He encontrado una manera de que mi legión acepte el códice. Como todos consideran que le han fallado al emperador, desearán quitar la mancha de su honor. Lo haremos capturando a Perturabo. Nos llevará un periodo de tiempo extremadamente largo y nos costará muy caro, pero en palacio destrozaremos su legión de niños sociópatas. Izuku se resistió a lo emocional que estaba Dorn. Era el hermano en el que Izuku siempre podía confiar para actuar con sensatez, incluso si eso no le ganaba amigos. Tiene que haber una alternativa mejor. No hay. Comenzaré los preparativos para localizar a Perturabo y arrastrarlo de regreso a Terra en una jaula de hierro de inmediato. Dorn miró a Izuku, e Izuku vio los fuegos de furia justo ardiendo en sus ojos.
Se parecía más a su primer capitán que a él mismo, el celo del fanatismo era un infierno ardiente en su corazón. No intentes detenerme, hermanito. Esto es algo que nosotros, debemos hacer. Izuku trotó junto a él por un momento antes de que una vez más, sin darse cuenta, arruinara los planes de Zenshi. Llévate al Todopoderoso contigo. Los miles de tus hijos merecen luchar con su padre por última vez, y sus hermanos de otras legiones no dejarán pasar la oportunidad de matar a algunos traidores. Particularmente aquellos leales a los propios guerreros de hierro. Dorn se detuvo a medio paso y lo miró. La expresión de su rostro era inescrutable, e Izuku solo podía adivinar qué pensamientos corrían por su cerebro genéticamente aumentado. Gracias. Con esas últimas palabras, se fue furioso con tal velocidad que Izuku nunca hubiera esperado seguir el ritmo. En cambio, permaneció donde se había detenido, observando al hombre de la armadura dorada hacerse cada vez más pequeño con la distancia. Te deseo la mejor de las suertes. Izuku habló en una oración silenciosa. Ya no estaba muy seguro de a quién le estaba rezando, pero el gesto se sintió agradable. Necesitaba regresar a su habitación. Hoy y esta noche habían estado demasiado desordenados para su gusto. Y, unas semanas después, una vez que se abrió su agenda, tuvo que hacer un viaje para ver qué tenía Kaul reservado para él. Izuku nunca había estado en el puerto espacial Lionsgate. Sabía que había sido el escenario de algunos de los combates más intensos de todo el asedio de Terra, y todavía mostraba algunas de las cicatrices de ese terrible derramamiento de sangre. Pero, gracias a los esfuerzos de reparación de Dorn, los varios cientos de kilómetros cuadrados de pasarelas, muelles, tanques de combustible y similares parecían cada vez más listos para operaciones regulares cada día que pasaba. El hombre que lo había invitado, sin embargo, no lo hizo. Entonces comenzó Izuku, aplaudiendo, «Me hiciste una nave espacial». De alguna manera logró mantener su entusiasmo para sí mismo. Pero, sinceramente, ¿quién podría culparlo por estar emocionado? Había estado en el espacio varias veces, pero ahora tenía su propia nave espacial. Kaul solo le dio una mirada exhausta y un suspiro muy profundo. Parecía cansado, un estado inusual para el normalmente enérgico tecnosacerdote. De alguna manera, Izuku tuvo la impresión de que no quería hacer nada más que arrastrarse bajo una roca y esconderse allí durante el próximo año, o 20. El ojo orgánico que le quedaba tenía bolsas y parecía como si su piel hubiera envejecido algunas décadas más. Había reemplazado su brazo derecho con un doble augmético y un generador de campo de difusión brotaba de su espalda. Cuando caminaba, el sonido metálico transmitía la eliminación de sus piernas biológicas. Izuku ya no lo encontraba extraño. Ya no era lo suficientemente humano para eso. Ah, sí. Buscó a tientas su túnica por un momento. ¿Dónde está otra vez el control remoto del escudo? Arriba a la izquierda. Pocket, la voz en la cabeza de Izuku cobró vida, e Izuku se sobresaltó por la voz de Balmung. A decir verdad, había estado tan callado los últimos días que casi había olvidado que compartía su mente con otra persona. Bolsillo superior izquierdo, Kaul. Ah, gracias, joven Midoriya. ¿O fue Balmung quien dijo eso? Ese codificador de voz amortigua tanto tu voz que a veces me resulta difícil diferenciarlos. Izuku permaneció en silencio, y Kaul finalmente sintió su hostilidad y abandonó la pregunta. Después de buscar un poco más, Kaul sacó un delgado control remoto negro de su bolsillo. Le recordó un poco a Izuku la caja de control del director de escena en Gisland. Del tamaño aproximado de una tarjeta de crédito, estaba cubierto de minúsculos botones y lecturas de datos que le parecían incomprensibles. Te presento tu propia nave personal. Nombrado en honor a una antigua ciudad de lo que solía ser el mayor imperio de la antigüedad terrestre, les presento, el Ins Roma. Con las últimas palabras, presionó un botón en el control remoto. El aire a su lado brilló y se distorsionó antes de que una gran nave comenzara a materializarse de la nada. Cuando lo que obviamente era un campo sigiloso se apagó, Izuku fue recibido con una pieza de destreza de ingeniería que eclipsó todo lo que jamás había visto. Fue hermoso. Todo el barco tenía la forma de una punta de lanza antigua, con sus alas sobresaliendo orgullosamente de su cuerpo triangular.
Todo el chasis tenía un ángulo tal que la cabina se mezclaba perfectamente con el cuello protector del barco. Las alas se curvaron hacia atrás y hacia el cuerpo del barco. En el bolsillo que crearon las alas, había enormes baterías de cañones automáticos, sus cañones lo suficientemente grandes como para caber cómodamente todo su antebrazo en el interior. Su mirada siguió el cuerpo del mismo, viendo múltiples respiraderos en la parte inferior, ya sea para ventilar el exceso de calor o para Ptol, no estaba seguro. Izuku caminó hasta la parte delantera del barco, donde fue recibido por un par de cañones láser de alta resistencia. Intercalada entre ellos estaba la cabina, su cristal resistente a los impactos dividido en segmentos largos y lisos por refuerzos de adamantium. Unos pasos atrás desde el frente revelaron lo que parecía a primera vista, una torreta antiaérea que sobresalía de la parte superior. Una mirada más cercana a las armas le dijo a Izuku que no se trataba de armas de nave normales, sino de un conjunto de multiláseres de 4 enlaces. ¡Qué belleza! Izuku respiró las palabras casi sin darse cuenta. Y ahora por el interior. Kaul hizo un gesto salvaje, sonriendo alegremente y pareciendo recuperar algo de su antiguo yo. Con floritura, presionó otro botón, abriendo una escotilla con un suave silbido en algún lugar en el medio del barco. Una escalera se extendió automáticamente fuera de la escotilla y aterrizó suavemente en el suelo. Las puntas de refuerzo salieron disparadas desde el soporte de la escalera hacia la plataforma de aterrizaje, asegurando que la escalera no pudiera soltarse. En marcado contraste con la sombría simplicidad del exterior, el interior estaba repleto de equipos sensoriales y otras cosas. En la parte trasera del barco había una cama sencilla pero cómoda, una estufa con horno, un baño y una sala de estar general para hasta 4 personas. Frente a él había lo que parecía una pequeña bodega de carga, con espacio más que suficiente para cualquier curiosidad que tuviera actualmente en su habitación u oficina. E inmediatamente después estaba el compartimento técnico, repleto de máquinas importantes y de aspecto sensato. Izuku vio múltiples pantallas que tenían una función u otra antes de llegar al asiento del piloto. Izuku se sentó y, con una rotación sorprendentemente suave, la silla giró para mirar a los instrumentos antes de hundirse a una altura más ergonómica. Sus manos y pies automáticamente agarraron los 2 palos y palparon los pedales. Los sticks tenían 8 botones, ruedas o interruptores entre ellos, mientras que los pedales le resultaban completamente ajenos. Tenían abrazaderas magnéticas a ambos lados y demasiado espacio para las piernas. Una vez que sus pies los tocaron, las cerraduras se activaron automáticamente y la extraña forma se reveló con doble articulación, lo que le permitió a Izuku mover sus pies en 3 dimensiones. Luego estaban las docenas y docenas de botones, palancas y demás esparcidos por las 3 pantallas principales. Bien podría haber estado mirando los acertijos cognitivos de Guilliman con lo poco que entendía lo que era. Esto es, mucho. Izuku murmuró para sí mismo. Bueno, Kaul lo hizo saltar un poco, hay un puerto de datos en la parte posterior del reposacabezas de la silla. Puedes conectarte con él a través de tu traje, de esa manera tu amigo puede ayudarte a navegar por los controles, ciertamente complejos. Izuku miró por encima del hombro a los magos, eso tiene sentido. Pero, Kaul... ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están los cinturones de seguridad? Izuku no sabía qué tan rápido podía ir una nave como esta, pero no tener cinturones de seguridad parecía una realmente mala idea. Oh, esos. Ah, sí. Están ocultos y se conectan automáticamente una vez que se enciende el motor. Hablando de eso, el botón de activación está en el reposabrazos derecho. Kaul explicó con una sonrisa. Bueno, si tú lo dices. Izuku revisó el reposabrazos y, de hecho, había algo que parecía un botón de activación. Lo empujó y luego sintió un suave tirón antes de ser arrojado hacia atrás y hacia arriba. Sintió que el puerto se conectaba con su casco y su casco con su cerebro. De repente supo qué hacer para iniciar una nueva empresa e inmediatamente comenzó a hacerlo. Comprobaciones previas al vuelo, retraer la rampa de aterrizaje, todo lo que necesitaba para poder hacer lo que quería. Y quería volar. Las 3 pantallas principales se iluminaron, seguidas de lo que parecía ser un hololito circular y 2 pantallas más en ambas esquinas superiores de la cabina.
Los datos fluían a su mente, eran analizados, calculados y comprendidos. Midoriya. ¿Por qué arranca el motor? Kaul miró hacia la parte trasera del barco, observando cómo la escalera se retraía y las rampas se cerraban. Izuku sonrió, incapaz de girar la cabeza gracias al cierre magnético. Vamos, Kaul, eres un hombre increíblemente inteligente. Si construyeste este barco completo y me lo entregaste, estoy seguro de que podrás descubrir por qué encendí los motores. Los ojos de Kaul se abrieron como platos. Oh, Omnicia, manténme a salvo en este mundo de orgánicos imprudentes. Con esas palabras, Kaul activó el aplauso magnético en sus recién instalados pies augméticos. Con un gemido que poco a poco se volvió omnipresente antes de convertirse en un rugido de potencia, el gran propulsor trasero cobró vida. El barco se puso en movimiento suavemente y, con un poco de dirección, Izuku lo empujó hacia la pista cercana. Izuku interrumpió la red de voz de la torre local, este es el INS Roma, despegando en 2 desde la pista 33-45-09. Código de seguridad Aquila. Confirmar. Después de un breve periodo de silencio, la red de voz se llenó de actividad. Confirmar, se aceptó la anulación de la autorización de seguridad. El emperador esté contigo, Roma. Una vez que terminó la verificación previa al vuelo, empujó la palanca grande a su izquierda hacia adelante. El motor temporalmente apagado volvió a la vida con venganza. El rugido fue casi ensordecedor por un momento, pero Izuku activó el campo de supresión de la cabina y el ruido se redujo a un zumbido sordo. La fuerza aplastante de la aceleración repentina empujó a Izuku más profundamente en su silla. Veamos qué puedes hacer, cariño. Izuku no pudo contener la sonrisa que se formó en su rostro cuando quitó los seguros y la nave salió disparada violentamente hacia adelante y hacia la atmósfera empapada de química de Terra. Sus pies hicieron girar los pedales, haciendo que el barco girara por un momento. Izuku gritó de alegría y apretó el acelerador hacia adelante. La nave surcó el cielo más rápido que cualquier cosa que Marte hubiera producido en los últimos 5 milenios. La barrera del sonido se rompió antes de que Izuku hubiera despejado por completo el espacio aéreo del puerto espacial. Menos de 10 segundos después de hacerlo, la nave había abandonado la atmósfera. La bola gris dorada de Terra se encogió detrás de Izuku cuando abandonó la exosfera. En el espacio, el embrague se reinició y esta vez proporcionó una resistencia mucho mayor a sus esfuerzos. Empujó la palanca hacia adelante hasta que escuchó un pitido, la cabina le indicó que había acelerado a 0,001 y le preguntó si quería cambiar al modo crucero. Izuku miró fijamente la lectura durante unos segundos, su cerebro no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Se maravilló ante la belleza mecánica que Kaul había creado, y entonces tuvo un pensamiento horriblemente increíble. Se volvió hacia Kaul, los lentes de su casco enfocaban a los magos con la intensidad de una estrella. Gruñido. ¿Qué tan rápido puede ir esta cosa? Kaul palideció, antes de respirar profundamente y apoyarse más contra la pared. El Rome tiene la velocidad máxima. 99 sea velocidad de crucero, aunque obviamente eso es después de varios meses de aceleración constante. Es demasiado pequeño para navegar a través de Warp Travel, por lo que tiene que llegar a los lugares a la antigua usanza. A toda velocidad hasta el punto medio de un viaje, girando centésimo octogésimo y a toda velocidad en la dirección opuesta para reducir la velocidad. Hay cápsulas de éxtasis en los camarotes de la tripulación para esperar a que termine el viaje. Eso llevaría una eternidad llegar a alguna parte. El sistema estelar más cercano al Sol está a más de 4 años luz, y el resto está aún más lejos. Es por eso que todo el fondo de la Roma está magnetizado, por lo que puedes viajar en cualquier nave imperial para aprovechar su Warp Drive. Balmung insistió mucho en que las antiguas formas de hacer una nave de este tamaño con capacidad Warp simplemente ya no funcionan, con el Immaterium como está. Esperar. Izuku se desconectó de la silla y se levantó. ¿Balmung te dijo que hicieras esto? Oh, sí, él y los demás. ¿No te lo ha contado? Kaul lo miró confundido. Pensé que lo sabías y que estabas de acuerdo. Apology, no te RCK, la voz demasiado familiar surgió en la cabeza de Izuku, pero por una vez no la aplastó de inmediato. Las olas. Kaul, voy a hablar un rato con Balmung.
Necesito que te asegures de no empezar a hacer nada que no haría. Bueno. Después de recibir un asentimiento de afirmación de Kaul, Izuku volvió a sentarse en la silla y se concentró. No había bajado a sus profundidades por un tiempo, pero encontró el camino largo y estrecho, tan abierto como el día en que abordó el Benevolent Light hace tantos meses. Lo siguió hacia abajo, hacia las olas. Las olas. Las olas. Sé que he dicho esto 149 veces antes, Izuku, pero lo siento profundamente. Izuku abrió los ojos para encontrarse cara a cara con el avatar de Balmung. En los meses transcurridos desde la última vez que lo había visto, aparentemente finalmente había aprendido a tener una forma visible. Una enorme espada, con el filo afilado como una navaja y con una cruz dorada, flotaba en el aire frente a él. Y como siempre antes, Balmung, lo sé. Lo que no sé es, ¿volverías a hacer esto alguna vez? Ser prisionero de mi propio cuerpo no es una experiencia que quiera repetir jamás. Si la elección fuera entre hacerte sentir incómodo o morir, escupió Balmung, entonces lo haría una y otra vez. Tienes un deber, Izuku. No solo al emperador, a los primarcas o a mí, sino a ti mismo. Eludir sus responsabilidades solo puede empeorar las cosas. Jonas intentó huir de su misión en Ninive y fue devorado vivo por ello. No quiero el mismo destino para ti, amigo mío. Izuku lo fulminó con la mirada, su mirada reflejada en la hoja de la espada. Entendía la lógica, conocía la lógica, pero no le gustaba la lógica. Lo sé. Yo solo quiero a Aang. Golpeó la espada, rompiendo la imagen en millones de fragmentos de luz sólida. Él estaba solo. Las olas estaban quietas. Entonces, las olas se agitaron y la espada de Sigurd volvió a estar donde siempre había estado. Tendrás que volver a matar conscientemente, Izuku. La línea de trabajo que has elegido lo convierte en un hecho. Balmung lo fulminó con la mirada, una hazaña impresionante considerando que no tenía ojos. Así que déjame ayudarte a hacer tu trabajo. Nos guste o no, estamos unidos. No puedes usar la mayoría de las funciones de tu equipo sin ayuda, y probablemente nunca encontraré otro humano como tú. Entonces, contra viento y marea, estamos juntos. La espada giró para mirar hacia Izuku. Había muchas cosas que Izuku podría haber dicho o hecho. Podría haberse dado la vuelta y marcharse. Podría haber discutido. Podría haber roto la espada por segunda vez. En cambio, agarró la espada por la empuñadura y sintió un poder familiar recorriéndolo. Eran uno una vez más.